Muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo en esta noche preciosa que el Señor nos está dando. Bueno, le doy siempre las gracias al Señor por permitirme llegar a su casa, llegar a su vida y permitirme traer la palabra en esta noche. Amén. Entonces, le doy la bienvenida a cada persona que en este momento se está conectando con este en vivo para seguir edificando su vida, seguir edificando su casa, seguir edificando todo lo que usted en sí es en Cristo Jesús. Y aquella persona que nos está escuchando por primera vez, qué bendición poderla también tener en este en vivo para poder edificar cada día más la vida de cada uno de nosotros. Dios es muy bueno. Y vamos a tener hoy una serie de palabras sobre algo que siempre ha sido también como un poco de estar en contienda sobre el ministerio de la liberación. A veces la gente, muchas personas dicen, no, ese ministerio era para el tiempo de Jesús o ese ministerio era para el tiempo de los discípulos o simplemente ese ministerio nunca existió, ¿sí? Porque muchas personas se toman de ciertas cosas de la palabra, pero la palabra del Señor siempre va desde Génesis a Apocalipsis en una sola alineación, en un solo propósito. Amén. Entonces les voy dando la bienvenida a cada uno de mis amados hermanos. Le doy la bienvenida también a la iglesia Cielos Abiertos, tanto nacional como internacional. Bienvenidos a su casa. Dios les continúe bendiciendo de una manera sobrenatural. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Amén. Hace poco nosotros en la iglesia estamos dando, cuando estábamos en la iglesia dábamos un curso que se llama Liberación 1, Liberación 2, o Guerra Espiritual 1 o Guerra Espiritual 2. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo, la palabra de Dios dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento y sobre todo en esta área. Amén. Entonces vamos a orar, amado hermano. Sigo saludando, bienvenidos a cada uno de ustedes, qué bendición poder contar con ustedes, besitos, besitos para todos en cada ciudad donde está, acá en Bogotá o en otros lados, aún fuera del país, muchos besitos, un abrazo fraternal y vamos a empezar. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios. Gracias porque me das el privilegio, Señor, de colocar, Señor, esta palabra delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que sea lo más entendible, Señor, que sea lo más claro para cada persona que nos está escuchando, Señor. El Espíritu Santo es el que se encarga, Señor, de abrir, Señor, este gran tesoro y estas grandes verdades, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, toma este instrumento, Señor, que está delante de ti, Señor. Utilízalo, Señor, en lo que tú quieras, Señor, que no sea yo hablando, sino seas tú, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Listo. Vamos a estar preparados entonces. Un saludito para Olguita, un saludito para mi hermano Damaso, un saludito para María López, un saludito para Romario. Romario, muchos besitos también. Para Carolina, para Alexandra, besitos, besitos. Listo. Vamos a hablar sobre el ministerio de Jesús. Esa es nuestra base. El ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús se estaba moviendo algo muy importante. En ese ministerio se movía la enseñanza, la sanidad y la liberación. Amén. Ese fue el punto más claro en lo que fue el ministerio de Jesús. En todo momento este ministerio se movía de esa manera. Tenemos muchos ejemplos, ¿cierto? Pero quiero que vayamos un momentito. Antes de pasar a muchas cosas, quiero que vayamos a Lucas 13:32. Vamos por aquí a buscar Lucas 13:32. Y mira cómo dijo acá tan tremendamente. Y dijo, id y decirle a aquella zorra, he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana, y al tercer día termino mi obra. A veces cuando las personas toman esta cita bíblica dicen, no, es que ahí en el tercer día cuando él murió ya se acabó todo eso. No, ese tercer día termino mi obra, estamos en esos días.
Entonces, cuando le dijo ir y decirle a esa zorra, dice, yo todavía, es que lo más tremendo es autoridad. He aquí, yo he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana. Echa fuera demonios. Mira que primero colocó echa fuera demonios. No colocó primero sanidades. Y muchos de nosotros sabemos que muchas enfermedades van detrás de muchos demonios, ¿sí? Entonces, quiero que vayamos un momentito. Vamos a ir un momentito a Lucas. Y voy a contar esto que me pareció sorprendente. Lucas 8, versículo 26. Por favor, tome nota. Y acá es un testimonio tremendo, donde él está narrando algo. Y dice su palabra, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que esta es la ribera opuesta a Galilea. O sea, viajaron. Y allí en la tierra vino. Escudriñar la palabra es tomar cada palabra que te llama la atención y meditar en ella. Vino a su encuentro. Mira que Jesús solo se bajó y alguien vino, o sea, lo buscó, se arrimó, se acercó a él. Y dice, y vino a su encuentro un hombre de la ciudad, dice, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropas. Tremendo como estaba. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, este hombre estaba tan terrible que ya no se vestía, que ya se había salido de su casa, que ya estaba en la calle y para pasar la noche y tal vez para que no lo golpearan tal vez o para que no hicieran, él moraba, dice, en los sepulcros. Vaya a mirar en cuál sepulcro estaban ellos. En algo muerto, en algo que no tenía vida. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito. No era Jesús, hola Jesús, dice que gritó. Yo me imagino el grito de él para llamar la atención de nuestro gran rey. Entonces dice, y al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, imagínate cómo estaba este hombre, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Cuando Jesús llegó ahí, y dice que ellos, mira cómo es de tremendo, lo mismo que estaba sucediendo ahí en este mundo espiritual, todas estas cantidades de demonios, dice que lo trajeron y en el momento donde él estaba postrado delante de él, sale una voz distinta a la de él, no es él, y sale una voz donde esto grita y dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Mire que estos demonios reconocieron quién era Jesús. Y ahorita vamos a ir más adelante a eso. Te ruego. Los demonios estaban rogando. Dice, te ruego que no nos atormente. ¿Sabe? Hay algo que atormenta a los demonios, la santidad, amado hermano. Eso lo atormenta, eso no va, eso es como la luz y las tinieblas, eso no tiene comunión. Lo que atormenta a los demonios es cuando ven a una persona en santidad. Y dice acá, 29, porque mandaba el espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Diga, apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Dice acá, lo llevaban. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habrían entrado en él. Y le rogaban que no mandase a ir al abismo. Quiero que dejemos ahí. Les voy a explicar la diferencia de ser poseído, como este hombre, a ser influenciado, ¿sí? Hay personas que siempre nos hacen la pregunta, ¿un cristiano puede tener demonios? Sí, cuando un cristiano no está su vida
rectamente delante del Señor con santidad y rendir todas nuestras áreas y dejamos puerticas y dejamos ventanitas, sí, el enemigo viene como león rugiente esperando a ver quién es el que se queda, esperando a ver quién es el que deja para que tomen ese misma autoridad. Hay una porción en la Biblia, y sé que la van a buscar entre ustedes, donde dice que él limpió la casa, ¿cierto? La sacó todo, la puso limpia. Pero dice que vinieron los demonios y dijeron, ay, mire, esta casa está otra vez limpia, qué bonito. Y dice que traen 7 peores. Yo cuando dicto el curso le digo, 7 por 7. Y cuando otra vez vuelve y que le limpien la casa, entonces otra vez se hace la multiplicación. Entonces cada vez que una persona no es constante con Dios, con la santidad de Él, es como si estuviera retrayendo y trayendo muchos demonios hasta convertirse en legión. En legión más o menos son 10,000 a 6,000 demonios. Más o menos, porque dice que son tantos que pierden totalmente el número. Entonces, imagínense la cantidad de demonios que tenía este hombre, tanto que ya no tenía voluntad, tanto que lo aislaron de su casa, lo aislaron de cómo era él, lo aislaron de su pensar y ya literalmente los demonios dominaban en ellos. Usted podrá ver personas en la calle cuando empiezan a hablar solos, cuando empiezan a tratar solos. Hay personas que cuando ves que están tal vez no sé, cuando chupan o huelen pegante, boxer o muchas drogas, empiezan a pelear y uno dice, ay, tan chistosos que se ven esos señores de la calle. No, ellos sí ven demonios, ellos sí ven una realidad y empiezan a golpear, pero parece que no estuvieran golpeando nada. El mundo espiritual es más real, amado hermano, que este mundo. Es más real que usted y yo. El mundo espiritual se mueve de una manera y de unas leyes completamente, a veces hasta muy distintas de lo que nosotros pensamos, amado hermano. Las leyes espirituales es tremendo. Eso me tocaría llevarlo casi al principio. Entonces, poseído es como esta persona. Poseído es una persona que cuando recibe la liberación, es una persona que puede caer casi inconsciente, mientras que muchos demonios están saliendo y se puede parar y no puede tener razonamiento de qué fue lo que pasó. Una influencia es tranquilo, o sea, te están hablando siempre. Sabes que vas a cometer el pecado, pero no importa, el enemigo te está argumentando en tu oído. Eso se llama influencia, ¿sí? Eso se llama, hay personas que nosotros hemos conocido que están en la cárcel por un momento de ira. La ira es un demonio fuerte, amado hermano. Esa ira, resulta que este hombre que nos comentaba su testimonio, estaba en una cárcel y dice que él llegó el momento donde vio su esposa con otra persona y decía que escuchaba voces donde decía tienes que matarla y matar al amante, tienes que matarlo y matar al amante. Dice que se llenó tanto de ira que cuando razonó, mi amado hermano, estaba preso y se puso a llorar y decía, nunca me había pasado eso. Hay personas que también escuchan voces. Y a veces nosotros cuando vemos a nuestros niños pequeños, por eso es conveniente nunca dejar jugar a su niño con su mejor amigo imaginario. Esos son demonios, son duendes, son demonios, que lo que quieren es perturbar completamente la niñez de sus hijos. Entonces estas personas dicen, no, es que yo escucho muchas voces, escucho voces que me quite la vida, escucho voces que robe, escucho voces que golpee, escucho voces de ira, hay de que me digan algo. Mire, es tan terrible estos demonios de ira, que cuando la persona tiene un momento de ira, en su imaginación algo le pasa demoníaco, imaginándose puñaleando o matando a la persona con que tiene la ira. Esto es tremendo, eso se llama influencia. Pero la posesión es completamente diferente. Esta persona que nos relata aquí la palabra de Dios pudo haber tenido más o menos entre 10,200 a 6,000 a 9,000 demonios dentro de él. Imagínese dentro de él, amado hermano.
hablándole y dejando que completamente ese cuerpo se deseche de una manera tan terrible y después se van. Amén. Pero dice también, entonces el ministerio de Jesús, amado hermano, conformó todo lo que era sanidad, enseñanza y liberación. En todo momento estaba él haciendo algo. En todo momento estaba ministrando, ¿sí? El Señor le dijo a sus discípulos, id a ser discípulos, bautizándolos, sanándolos, liberándolos, id y hacer la obra que yo hoy estoy haciendo. Yo soy tu maestro, yo necesito que tú hagas las obras, así como Dios te hizo una liberación en tu corazón y volviste a nacer de nuevo, tú tienes que llevar esa palabra a muchas personas. Pero hay momentos donde muchos también dicen que esto no existe, que demonios no existen y mucho menos de esto. Muchas enfermedades les voy a contar un testimonio que me pareció muy sorprendente cuando me lo contaron. Invitan al pastor o al líder a orar por una persona que tenía cáncer. Entonces él colocó sus manos y le dijo, Señor, por favor, sánalo. Sánalo, Señor, libértalo, Señor, de este cáncer, Señor. Yo pongo mis manos para que sean sanos. Y nada pasaba. Entonces se veía mal la persona. Él se fue y se veía mal la persona. Y en su casa se mete a orar con Dios. Y le dice, Señor, yo hice lo que dice tu palabra. Pondremos las manos sobre los enfermos y oraremos. Y tú los vas a levantar, Señor. Y de un momento a otro el Señor le dice, es que eso es un demonio de enfermedad de cáncer. Va, dice este líder que se cogió la Biblia y salió corriendo nuevamente a orar. Y dice que cuando impuso y ordenó que todo espíritu de cáncer, de enfermedad de cáncer, se desprendiera completamente del cuerpo, dice que sintió cómo esta persona iba quedando libre y fue sano completamente del cáncer. Muchas enfermedades son demonios, amado hermano. Muchas enfermedades las trae el enemigo para hacer ocasión para que la persona no se levante. Amén. Pero bueno, sigamos. Dice también, y quiero que vayamos un momentito, vamos a ir un momentico a Lucas 6:18. Y dice en Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Ven lo que les digo? ¿Qué tiene que ver la sanidad con la liberación? Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, estas personas tenían espíritus inmundos que se habían reflejado por enfermedades. ¿Sí? Dice, y eran sanados y toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. No había excepción alguna. Sanaba a todos, liberaba a todos. La verdad, les quiero contar un testimonio. Cuando yo le prediqué a un compañero de estudio, era una persona tremenda, y yo le predicaba de Jesús. Y me dice un día en plena clase, me dice, Lupita, me da miedo que yo vaya a un lugar de esos y salga a todos esos demonios que debo de tener. Entonces yo le dije a él, no se preocupe, eso no va a pasar. Simplemente deja que el pastor ore por ti, recibas al Señor y ya. Y me acuerdo que me dijo, ¿seguro? Yo le dije, seguro, nada va a pasar, no va a ser el espectáculo de tirarse en el piso y soltar baba y todo eso. No, contigo no, solo vas a recibir una oración. Y me acuerdo que nos pusimos la cita y lo recogimos para llevarlo a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, lógicamente los demonios se sentían y trataban de sacarlo. Yo siempre, nosotros en la iglesia tratamos de equipar muy bien a nuestros servidores, porque hay personas que se quieren salir de la iglesia porque los demonios hacen que se salgan de la iglesia, ¿sí? Para que no sean libres. Y me acuerdo tanto que él estaba muy inquieto, y cuando él estaba muy inquieto, el pastor dijo, venga que a recibir al Señor Jesús. Yo lo empujé, yo le dije, es el momento para que tú vayas y recibas a Jesús.
Y me dijo, bueno, pero ¿por qué no me acompaña? Yo le dije, no te preocupes, yo voy a estar en la parte de atrás observándote, no te preocupes, solamente va a ser una oración de fe. Mi amigo pasa y la verdad me impresionó porque él cae al piso y estaba poseído. Sacaba baba verde y de su estómago salía una voz que no era la de él. Y empezó a hablar tantas cosas porque él estaba en ese cuerpo, porque había entrado en ese cuerpo y qué autoridad le había dado la persona a él, a esos demonios. Y me acuerdo que el pastor, que era fuerte en liberación, le hizo una liberación terrible. Cuando él lo dejaron ahí, terminó la liberación y al rato él empezó a despertarse y me dice, Lupe, ¿qué pasó? Yo le dije, la verdad es que cuando tú estabas haciendo la oración, tú caíste de la unción del Señor. No se acordaba de nada más. Pero desde ahí su vida completamente cambió. He estado en momentos de liberación tan terribles que si yo me pusiera a contarle, usted diría, uy, no puede ser que una persona esté así. Sí. ¿Cómo entran los demonios? Por autoridad de usted. Usted les da el lugar, Dios no lo quiera, en algún momento de su vida la persona le da la autoridad. ¿Cómo? Cometiendo pecado, ¿sí? No alejándose del pecado, acariciando el pecado. Entonces puede de que sea una pequeña orificio espiritual, pero ellos entran por ahí y hacen estragos dentro de la persona, ¿sí? O influenciando a la persona. Dice también su palabra. Venga, yo voy mirando porque sé que, buenas noches, amén, amén, amén. Marisita, muy buenas noches. Dice aquí Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Quiero que por favor entienda eso. No son lugares fértiles, son lugares secos. ¿Qué hace una persona cuando se aleja de Dios? Se seca, se seca. ¿Por qué? Porque no lee la palabra, que es una fuente de vida. Porque no ora, no está en comunión con Dios. Entonces dice, y anda en lugares secos. Dice, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volvemos a la casa donde salí. Cuando llegué allá, dice, cuando llegan allá, la hallan desocupada y bien bonita. ¿Ven? Entonces dice también su palabra en Lucas 8:2. ¿Por qué yo me refiero a Lucas? En el Evangelio Lucas es un apóstol que se dedica muy bien a lo que es los milagros y relatar los milagros y las liberaciones. Es muy explícito. Entonces dice Lucas 8:2. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que le habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, dice aquí María, que se llamaba Magdalena, de la que salió 7 demonios. ¿Qué necesidad tenían de colocar esto tan explícito? Para que usted y yo entendamos que nuestro ministerio tiene que ser similar al de Jesús. Tenemos que enseñar o predicar, tenemos que liberar y tenemos que colocar las manos para sanidad. Esa es cada tercio de nuestro ministerio personal. Los dones son irrevocables y muchos de ustedes tienen dones de discernimiento de espíritus. Este don es maravilloso, es una ayuda impresionante si tienes un ministerio, si tienes un llamado. Pero no es para estar, uy, no, es que yo veo acá, no. Dios te enseña hasta ser prudente en todas las cosas. Y dice también su palabra, dice que esto ha sido sanado de espíritus de enfermedad. Dese cuenta que dice que son espíritus malos y de enfermedades. Entonces, como les decía, me sorprende algo muy, muy bello, mi amado hermano, que dice en la palabra de Dios en Lucas 24:36, dice, eres libre de tu enfermedad. Qué bonito esa palabra, ¿cierto? Eres libre de tu enfermedad. Y nosotros tenemos que aprender a ministrar esto.
Hay personas que tienen el don de discernimiento, tienen la gracia de Dios, pero no tienen autoridad. Y cuando ven algo, prefieren iglesias decir no. Y yo les digo a veces, hay momentos donde la iglesia cae, que si no hay un retiro, que si no hay un campamento, que si no hay un tiempo de aislamiento fuera de la iglesia, no hacen liberaciones. Y la gente se acostumbra a vivir con sus demonios. Y la gente va a la iglesia con sus demonios. Entonces está predicando el pastor y el demonio dice, no, es que me parece que esto no es así. Es que no, es que mire, le está echando vainas a usted. Váyase de aquí, acá está mal, acá esta iglesia es, y lo sacan. Y empiezan a volverse gitanos espirituales, gitanos cristianos. Voy a esta iglesia, me gusta esta iglesia, la alabanza, pero me gusta la palabra en esta, pero voy a escuchar a este, pero voy a hablar con este. Y se vuelven tan inconstantes que no son plantados. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano es plantado? Dice que cuando un cristiano es plantado, da frutos, ¿sí? Y esos frutos son de bendición para su vida. Pero cuando una persona no es plantada, está como un gitano espiritual y cristiano por todo lado. Y empieza a tener tanto que llega un momento donde tiene tanto conocimiento, solo conocimiento, no revelación, conocimiento, que llega un momento donde lo apartan y empiezan a crear un montón de mentiras que ellos mismos empiezan aquí a analizar los demonios. Una persona cuando sufre de demencia, o empieza a sufrir de demencia, mire, amado hermano, empieza a tener como le dijera yo, se me fue la palabra, como espejismos espirituales, ¿sí? Y empiezan los demonios a decirle, es que está hablando, es que te va a hacer daño, es que si sales te van a matar afuera. Y empieza a coger los temores de la persona, los demonios, y empiezan a trabajar con los temores de la persona. Yo ya llevo 27 años en el Señor. Y lo primero que el Señor a mí me dio fue el don de discernimiento, aún no siendo cristiana. Y desde ahí lo empecé a capacitar tanto para que cada liberación que el Señor me permite tener ahí al frente, la persona verdaderamente quede libre. La persona sepa que puede quedar libre, porque Dios nos llamó a libertad. Y dice su palabra acá que me parece algo hermoso. Dice acá, así que el Hijo los liberará, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Así es el pecado, que no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es bajo la ley? Cuando nosotros nos metemos cosas a vivir una ley que no podemos cumplir, amado hermano. Entonces el enemigo empieza a trabajar en todo eso. Entonces, cuando este demonio estaba tan turbado, mire lo tremendo que los demonios saben quién es usted en el mundo espiritual. Los demonios y los ángeles y el cielo y el infierno saben quién es usted. Pero si nosotros empezamos a caminar mediocremente, y perdone la palabra, tibiamente en los caminos del Señor, el enemigo lo sabe también. Y el enemigo, nosotros sin darnos cuenta, empezamos a ceder terreno, que con mucho gusto Él lo empieza a tomar. Amén. Dice también, en todo lo que estamos hablando, dice, estamos en Lucas, vamos a Lucas 4:40. Y dice, y al ponerse el sol, Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, de diversas enfermedades, todos los enfermos que tenían diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. A mí me sorprende algo, es la autoridad que él tenía. Esa misma autoridad nos la entregó a nosotros en el momento de que Él fue crucificado. En ese momento entregó esa autoridad que la tenía Adán, pero como Adán la había perdido,
entregó esa autoridad nuevamente, la tomó nuevamente para usted y para mí. Entonces nosotros no podemos evitar que una persona esté llena de demonios y que Dios quiere que sea liberada una persona que está enferma y Dios quiere sanarlo, no ser el instrumento de él. El evangelio consta de poder. El evangelio es poder. Y si usted le da miedo a ese poder, usted tiene que hablar con el Señor. Nosotros, me acuerdo tanto que estábamos en una campaña del testimonio. Y me acuerdo que yo iba pasando, yo había terminado ya de enseñar lo que me correspondía. Y estaba haciendo mucho calor en ese instante en la iglesia. Y salí por un momento afuera, pero cuando salí me tocó pasar por las personas para llegar a la puerta. Y llegué a un momento donde iba pasando y una muchacha me dice, se quedó como callada, pero al mismo tiempo habló. Y me dice, déjame tranquila. Yo quedé, no, y me devolví otra vez y la volteé a mirar. Y me dice, déjame tranquila, no se meta conmigo. Cuando yo entendí eso, ella cae al suelo y lo más terrible es que empieza a moverse como una serpiente buscando la salida. Yo le coloco completamente ahí y empezamos a administrar liberación. Esta mujer había permitido espíritus por aborto. Y estos espíritus tenían completamente gobernado su cuerpo, su mente, sus pensamientos. Es posesión. Amén. Entonces nosotros, amado hermano, nosotros tenemos la autoridad que Dios nos delegó para hacer ese trabajo como Él lo hizo. Un trabajo perfecto, donde Él colocaba las manos sobre los enfermos y sanar. Pero en una liberación, amado hermano, si hay personas que tienen mal testimonio, y les voy a contar otro testimonio que nos pasó. Estaban liberando a una persona y llegó un ministro de Dios, una persona de la iglesia donde nos invitaron. ¿Y sabe qué le dice el demonio? Usted a mí no me saca, le dijo, porque anoche usted y yo estábamos jugando billar y tomando cerveza. Ese hombre quedó tan avergonzado que se fue para atrás y no dejó que nada, lo avergonzaron. ¿Por qué? Porque lo que yo le digo, amado hermano, el Espíritu de Dios nos conoce en lo espiritual y los demonios también nos conocen. Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas donde todo mundo nos lee. Cuando nosotros vamos a hacer una liberación, y le voy a decir qué hago. Cuando nosotros vamos a hacer liberación, usted cuando quiere ser un ministro de liberación, un hombre que Dios o una mujer que Dios lo esté utilizando en liberación, usted tiene que ser constante, un hombre y una mujer ayunando, un hombre y una mujer en oración, porque eso hace una autoridad en usted. Tanto que los demonios no van a decir ni una sola palabra, porque hay autoridad, porque lo conocen. Muchas veces cuando yo estoy en liberaciones, lo primero que me dicen es que me dice el demonio, yo sé quién es usted. Y yo siempre les digo, yo sé también quiénes son ustedes. Porque necesitamos, a ellos nos conoce tal que hacemos, en qué somos débiles. Y nosotros tenemos que entender que nuestras debilidades se fortalecen en el Señor, amado hermano. Entonces, este ministerio o este don, no sé cómo lo llame, de liberación es algo maravilloso. Jesús lo mostró de una manera espléndida. Cada vez que yo quiero de verdad llenarme de fe, yo me pongo a leer cada versículo donde Él hace un milagro. Mire, hace poco, mientras que yo estaba leyendo todo esto, mire, vamos el de lepra. Vamos a hablar el de lepra. Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra.
el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciéndole, Señor, Señor, es que póngale la atención, Señor, oh mi Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? O sea, él sabía quién estaba ahí al frente. Y sabe, entonces él extendiendo a él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante dice que la lepra se fue. ¿Sabe? Yo me maravillo, amado hermano, cuando yo empiezo a ver todos estos testimonios y cómo los narran. Yo me coloco en el lugar de cada persona que va buscando un milagro, una liberación. Yo me coloco en el lugar de ese hombre. Señor, por favor, antes de que me alejen de mi familia, antes de que me quiten todo lo que tengo, por favor, sáname. Y dice, sí quiero, a eso he venido, a sanar al quebrantado. Y dice también en Lucas 6:6, aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga, enseñaba y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha, dice él. Y dice que le dio vida a esa mano. Yo me imagino, a mí me gusta la medicina, usted no se imagina cuánto. Yo me imagino todos esos tendones dando vida, la información primero en el cerebro, la mano derecha que estaba muerta, ahora vive. Entonces el cerebro manda toda la información y ya empieza él a mover sus dedos y se maravilla. También me llegó algo, también en mi corazón, en Lucas también, donde había una mujer que estaba llorando a su hijo que había muerto. Y lo más hermoso es que llevaba a todos, era una mujer viuda, parecía que esta mujer era alguien importante, porque dice que llevaba mucha gente en ese entierro. Y dice que llevaban el cadáver. Y lo llevaban ahí, su mamá iba llorando porque era su único hijo, no tenía más. Y llegan, yo me imagino llegan a una esquina y ¡pum! Se tropiezan con el dador de la vida. Y sabe, él mira a la mujer y le dice, me imagino yo que le cogió su cabello. Y le dijo, no estés más triste, mira tan bello. No estés más triste. Y se gira. Y cuando se gira, toca este cadáver y le da vida. Y cuando él se para, él lo toma y se lo entrega a su mamá. Porque le había dicho, no puedes estar más triste. Mira. Y cuando se lo entrega, muchos corrieron. Salieron corriendo. Lógico, se está parando un muerto. Pero a qué yo voy, al poder que tenía Jesús. Al saber que lo que Dios te había dado es para el servicio de Él. Amo cada milagro. Amo cada cosa que Él narra en cada escritura. Amo cada momento cuando estaba ahí pidiendo limosna porque estaba fuera del templo, porque tenían que llevarlo al estanque. Cada vez que se movieran las aguas tenían que correr un montón de enfermos y el primero que llegaba era sano. Y este hombre estaba fuera del templo con migajas porque pedía limosna. Limosna pedía él. Y se tropieza o se topa con Jesús. Y lo levanta. Y ya no volvía a ser ese paralítico de afuera. El que daba poco. Ya Dios lo honró levantándolo. El ministerio que utilizaba el Señor, que era sanidad, liberación y enseñanza, es algo que usted y yo tenemos que tomar cada día. ¿Por qué usted y yo le teníamos miedo a los demonios? ¿Por qué? Si Dios nos dio autoridad para colocar todo en su lugar, autoridad para colocarnos de pie. Y tenemos que ver eso.
Porque muchas personas le tienen más miedo al diablo que al mismo Dios. Están orando y escuchan algo y se paran asustados. No, mi amado hermano. Si usted es un guerrero de Dios, usted tiene que entender que su guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra demonios. Y si usted está en estos últimos tiempos, amado hermano, es para que usted se dé cuenta que Dios a usted lo tiene para grandes cosas. Amén. Dice también aquí que cuando este hombre, lo que yo les decía, estaba tan poseído que literalmente cambió. Yo me acuerdo que yo una vez estaba en la Ciudad de México y hicieron una campaña al aire libre. Siempre, en mucho tiempo, yo siempre le tuve mucho miedo, y voy a ser sincera, a las personas que estaban en las calles. Una vez vi como una persona de estas golpeaba mucho a una mujer, yo estaba muy pequeña, y eso me impactó y siempre le tuve como miedo a ellos. Me acuerdo tanto que estaban ya preparando para la campaña. Y de un momento a otro yo estaba con mi compañero y con mi esposo. Pero mi esposo estaba más lejos. Era con un compañero de ministerio. Y de un momento a otro me coge alguien así. Cuando yo miro, yo veo unas manos completamente sucias. Y yo volteo, olía terrible. Y volteo y era una persona de la calle. Y se estaba sonriendo conmigo. Yo me impacté tanto que el pastor invitado, que es un guerrero, un pastor que Dios lo utiliza en liberaciones y insanidades terribles, lo toma. Y con todos sus servidores empiezan a orar. Yo todavía estaba impactada, pues en la forma que él me abrazó. Y este hombre estaba en el piso y todos estaban orando en orden, donde el pastor era el que llevaba el liderazgo de esta oración y empezó a orar, a orar, a orar, a orar. No sé cuánto se llevó, pero yo estaba a la expectativa y se levanta este joven y dice, ¿yo por qué estoy aquí? Yo quiero volver a casa. ¿Yo por qué estoy así? Parecía como si se hubiera despertado de un gran sueño, de un sueño terrible. El pastor que nos había invitado lo llevó, lo cambió, le trajeron ropa. Cuando yo lo veo estaba totalmente diferente, muy cuerdo, muy consciente de las cosas, tanto que ese día le dieron para que se fuera para su casa y hasta el día de hoy estará sirviendo en la iglesia. Es ver testimonios de hombres atrevidos a creer lo que el Señor está haciendo, amado hermano. Es hombres atrevidos a hacer las cosas que el Señor dijo. Por eso le dijo y por eso es que le dice, dile a esa zorra, dile a Satanás, que en este momento yo voy a seguir. Y cuando yo parta va a seguir lo que es mi pueblo. Y vamos a seguir hasta que se pronuncie el último suspiro. Pero vamos a seguir haciendo su labor, su trabajo, porque para eso nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. No solo se quedó en los apóstoles, amado hermano, sigue hasta el día de hoy y seguirá a cada generación o a cada legado de nuestra familia. Pero nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos porque el enemigo siempre está haciendo maquinaciones o mandando esos dardos de fuego para destruirnos. Y nosotros tenemos que estar activos tanto espiritual como físicamente. Es algo que tenemos que empezar a surgir todo esto. Ya que tenemos la autoridad de Dios. Ya que nosotros había otra liberación, y le cuento otra liberación. Estaba en una liberación y por eso le digo que los demonios saben quiénes somos. Estábamos en una liberación y esa persona le decía al líder, usted es un burro, le decía. Burro, burro, le decía a esta persona. Yo sé que en su casa
tiene cosas y yo sé que tiene altares y le decía una cantidad de cosas, tanto que ya nos tocó meternos y empezar a ministrar esa liberación. Su vida tiene que ser intachable porque ellos están esperando en que se acusa. Por eso, mi amado hermano, cuando esté la influencia, entienda que usted tiene autoridad en su boca. Usted tiene autoridad en su boca. Entonces, cuando esté pasando cosas así, usted tiene que saber que con su boca usted puede hablar. Y usted puede llamar las cosas que aunque sus ojos no lo ven, lo pueden hacer. Y a mí me han pasado cosas tremendas que de verdad que si yo me pongo a contarle a usted, ha sido tremendo. En un campamento, Dios libera a un hombre que era homosexual. Y fue tremendo y ver cómo su mente fue nuevamente puesta en la compostura de Dios. Y muchas cosas, en muchos campamentos hemos orado por personas que tienen un problema con su identidad sexual. Y Dios los libera. Dios ha liberado personas de cáncer. Dios ha liberado personas de enfermedades. Yo le decía al Señor, explícame qué es hidropico, que es una enfermedad que aún hay una sanidad en la palabra de Dios. Y estoy en Lucas 14:4. Y dice que él mirando, quiero que lo busquemos. Esta sanidad es hermosa. Lucas 14, versículo 4. Aleluya, Señor. Dice, Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, esto le echaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es esa enfermedad? Esa enfermedad es literalmente un caso muy al extremo de retención de líquidos. Es donde se hincha completamente todo el cuerpo. Y dice que lo invitaron ese domingo, ese sábado, a almorzar o algo. Y dice que él mirando vio que tenía esa enfermedad. Yo siempre les doy un consejo, tanto en el curso de liberación como de sanidad. Tienes que aprender medicina. Mira que una vez a mí me pasó algo muy tremendo. Siempre he sido admiradora de los milagros sobrenaturales. Y me acuerdo que una persona estaba ciega de un ojito. Estaba ciega y el otro su otro ojito veía muy poco y borroso porque era más el esfuerzo. Pero cuando se acercó esta persona, yo me acuerdo que el Señor me hizo tapar el ojito malito. Y me acuerdo que yo empecé a orar. Pero esa vez yo nunca había visto o las partes de un ojo, nunca. Pero me acuerdo que el Señor me dijo que orara por el nervio óptico, pues era nervio óptico perezoso y los demás nervios estaban ocasionando que había catarata, o sea, fue tan terrible que yo empecé a describir todo con mis ojos cerrados y con mi mano puesta en ese ojo. Cuando abrió los ojitos, yo lo puse a leer una Biblia de pequeña y leyó muy bien. Entonces entendí que entre más claro usted sea para ministrar liberación o para ministrar sanidad, es más rápido el milagro, porque usted va a lo que va. Entonces, que siempre yo recomiendo, lea también sobre enfermedades, lea también, instrúyase también sobre la parte de medicina. Es necesario porque el Señor en medio de todos sus discípulos se hizo a un médico, porque necesitaba muy bien corroborar cada milagro que sucedía en las manos de él. Y también cada cosa de liberación necesitaba eso.
una liberación, mi amado hermano. Un demonio trae otro y ese trae a otro. Eso será en otra clase, cuando se empiezan a formar unos espíritus de depresión, espíritus de suicidio, espíritus de abandono, espíritus de orfandad espiritual y física. Eso cuando te dejan, que te dejaron tus papás pequeños y que empiezas a crear como un dolor dentro de tu corazón, se llama un espíritu de orfandad. Y eso es tremendo, porque si tú no eres libre de eso, nunca vas a tener una identidad con tu Padre. Amén. Y son muchas cosas, de verdad son muchas cosas que nos están llevando a que cada día tengamos que aprender este manual de liberación. El manual está en la Biblia, amado hermano. Usted mira cómo cada uno trató Jesús cada vez que trató una liberación. Solo si usted lee, solo le preguntó en este capítulo de este demonio, dice que le preguntó cuántos eran. Pero nunca se puso a averiguarle su vida, su dirección o cómo, no. ¿Sí? Porque entre menos tenga, y le estaba contando sobre esta mujer del aborto. Hay momentos, y yo les he dicho a mis alumnos, hay momentos donde las liberaciones, si usted es muy sentimental, te van a tomar ahí y van a empezar, no me saque, es que allá me van a torturar, es que si usted me manda al infierno, allá me van a hacer daño, no me saque, yo me voy a quedar aquí quietico. Y la persona dice, ay no, mejor dejémoslo. ¿Por qué? Porque ellos tratan de manipular la parte almática de las personas. Por eso yo siempre doy un buen consejo. No se ponga a platicar con los demonios. La palabra de Dios dice que nosotros los tenemos que echar fuera. No invitarlos a tomar chocolate ni pan. Es fuera. Y ya. Amén. Tener un discernimiento. Dígale al Señor, Señor, dame ese don de discernimiento, Señor, donde yo pueda, Señor, ver el mundo espiritual completamente bajo la unción tuya, Señor. Que yo pueda comprender. Amén. Porque usted necesita saber. Y es para otra enseñanza, pero les voy a enseñar lo que es la armadura de Dios, que siempre uno piensa que la armadura de Dios es algo que como que todos los días me coloco, como que la armadura son unas botas estilo romanos, el escudo no, mi amado hermano. Usted tiene que entender que Dios a usted lo ha puesto en estos tiempos, donde demonios están saliendo del infierno, se están soltando del infierno para venir y destruir muchas cosas que el Señor ha hecho. Así es que nosotros tenemos que entender que en su boca y en mi boca hay autoridad. Por eso en esta situación de este COVID, usted tiene que pararse como una iglesia que es en Cristo Jesús y decir, Satanás, suelta al pueblo de Dios para que le adoremos. Suelta al pueblo de Dios para que le adoremos. Porque está reteniendo a nuestros niños, a nuestros ancianos y a nuestras mujeres, para que no vayamos a adorarle. Tienes que entender que esto ya se está saliendo de lo normal, porque el enemigo está utilizando toda esta situación para que la iglesia se divida, se caiga y no adore. No tenga poder. Y es mentira, nosotros tenemos poder. Nosotros tenemos que visualizar dónde está el enemigo. No es que todo sea Satanás, Dios nos libre, porque la gloria y la honra es para mi Rey, el que me dio la autoridad que la que tengo ahora. Así que, amado hermano, póngase en la posición que Dios le dio. Si usted hay algo que todavía lo tiene débil, ríndaselas al Señor. Y dígale al Señor que en su debilidad Dios la fortalezca. Y que de esa debilidad sea una fortaleza para usted. Amén. Así como un día Dios te liberó de tantas cosas, hoy necesitas que tú liberes a otras personas. Con el mismo amor, con la misma paciencia que Dios te tuvo. Dios quiere que nosotros seamos dignos discípulos de Él. Amén. Así es que es tremendo. Este tema es tremendo. Me gusta este tema. Hablar sobre estas cosas maravillosas. Es maravilloso. Resucitar. Vamos a resucitar personas
Y no es que usted se vaya ahorita para un cementerio, pero hay muchas personas que caminan pero están muertas, que están completamente muertas. Dios nos llamó para resucitar. Así es que yo le animo para que usted ya no le tenga temor a nada. Hermano, mire, el diablo le ha tenido hasta retenido tantas bendiciones, mi amado hermano. Si hay alguien en su casa enfermo, es el tiempo de colocar su mano y declarar sanidad. Y si no, entonces, si no se sana esa persona con sanidad, entonces es un demonio, eche fuera demonio de enfermedad. Amén. Entonces vamos a orar, amado hermano. Qué bonitos todos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios nos capacite cada día para el llamado que nos ha colocado. Amén. Padre, te damos gracias, eterno Dios, Señor, por todas las cosas maravillosas, Señor, que tú, Señor, nos estás dando, Señor, en esta noche, Dios. Levantamos nuestras manos, Señor, porque nosotros no sabemos que es una derrota, Señor, porque tú ya nos entregaste la victoria, Señor. Declaramos, Señor, que somos más que vencedores, Señor, en ti, Padre bendito, que ninguna arma forjada contra nosotros ha de prosperar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que nosotros tenemos la misma autoridad, Señor, que tú tuviste aquí en la tierra, porque fue la misma, Señor, que tú nos entregaste, con la unción, Señor, y la autoridad del Espíritu Santo, Señor. Por eso, Señor, hoy nos tomamos, Señor, como un solo pueblo, Señor, y declaramos, Señor, a Satanás que suelte el pueblo para ir, que te adoremos, Señor. Suelta a nuestras mujeres, suelta a nuestros niños y a nuestros ancianos, suelta a nuestros varones para que vayamos y le adoremos en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos una cobertura, Señor, preciosa, Señor, una cobertura de lo alto, Señor, una cobertura de ensamble, Señor. Algo, Señor, que sea poderoso, Señor. Padre, que vean, Señor, en el mundo espiritual que fuego, Señor, está a nuestro alrededor, Señor. Que fuego, Señor, activamos, Señor, los arcángeles y ángeles, Señor, las legiones de ángeles que están a nuestro favor, Señor. Y declaramos activas, Señor. Y declaramos que si es necesario, Señor, pelear, ir a guerra, sean ellos guerreando por nosotros, Dios. Padre, en el nombre de Jesús entramos, Señor, en nuestro salir y nuestro entrar, que sabemos que tu mano está con nosotros, Señor. Y que si hay un enfermo en aquellas casas, Señor, que en este momento nos están viendo, Señor, declaramos una palabra de sanidad. Declaramos que todo espíritu de enfermedad sale, se desprende de los cuerpos. Declaramos que tu palabra es eficaz, Señor. Que tu palabra, Señor, llega y dice tu palabra que por tu llaga ellos han sido salvos, Señor. Han sido sanados en el nombre de Jesús. Sigue escribiendo nombres en el libro de la vida, Señor. Sigue llenando, Señor, este libro maravilloso, Señor. Porque sabemos que pronto, Señor, será tu venida, Señor. Tu retorno, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén, Señor. Y amén. Mis amados hermanos, qué bendición haber podido estar esta noche con ustedes. No se le olvide, mañana 10 de la mañana desde nuestra iglesia vamos a estar transmitiendo desde la sede principal de Cielos Abiertos. Conéctese. Aquellos que les gusta danzar, el ministerio de danza, tenga también su mantico, tenga también su pandero. Vamos a disfrutar un momento mañana a las 10 de la mañana en la presencia de Dios. Dios me los continúe bendiciendo. Muchos besitos y muchas bendiciones para usted, amado hermano. Chao, chao. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana.